Buenas, queridos y amados oyentes de Solidaria y la Radio Solidaria y Televisión Solidaria. Quisiera hablar de 7 cosas que aborrece Dios. Y está en el libro de Proverbios, capítulo 6, versos 16 al 19. Ahí nos da 6 cosas que aborrece Dios, que no le gustan. Y dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas, aún 7 dice, aborrece. Y nosotros, si estamos del lado de Dios, debemos aborrecer lo que Él aborrece. La palabra aborrecer es una palabra un poquito fuerte, ¿no? Aborrecer, podríamos decir que son los que causan división. Dios aborrece eso, los que rompen la unidad, por ejemplo, ¿no? Los que rompen la armonía. 3 de ellos están relacionados con la boca. Que la boca es muy importante, que ahí salen palabras, salen sonidos, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? En la fuerza que tienen nuestras palabras. Habla de aborrecer y habla de abominar. O sea, son palabras que hoy no se usan así en el lenguaje cotidiano, pero se nota que son fuertes, ¿no? Aborrecer, ¿qué sería? Detestar, desaprobar, enemistar. Y abominar es para describir algo sucio, algo muy feo delante de Dios y de la gente. Jesús dice que cuando se manifieste el anticristo, contra Cristo, hablará cosas contra Dios ofensivamente. O sea, mentiras, calumnias. Por eso Jesús llama la abominación desoladora. Anticristo quiere decir contra Cristo. O sea, ¿por qué aquí habla unas palabras tan fuertes, no? Porque los pecados que salen por nuestra boca son muy destructivos, hacen muchísimo daño. Entonces le da el adjetivo aborrecer. Imagínate, ¿no? Una palabra detestar, desaprobar, como decíamos, ¿no? Santiago, capítulo 3, Santiago, incluso un capítulo entero, habla de la boca, en este caso de la lengua, ¿no? Fíjate, ¿no? Si es importante que Santiago pues le dedica un capítulo entero. Hermanos míos, Santiago 3, verso 1, habla a creyentes, porque dice hermanos míos, o sea, a creyentes: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea, cuidado con hacernos los sabelotodos. Porque dice que al maestro lo juzgará más severamente. ¿Por qué? Porque no vive lo que enseña, o enseña mal. Porque todos ofendemos muchas veces, dice. O sea, no es que uno sí, todos ofendemos. No una vez, sino dice muchas veces. Porque entonces el que domina la lengua domina todo su cuerpo. 3. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Habla de un caballo, puede ser de un mulo, de un asno, bueno, no importa, un caballo. Fíjate lo que dice, ¿no? Tiene un fierro en su boca, aquí que lo jala para atrás y le hace retroceder, le hace parar, y en eso pues la jala y para, ¿no? Entonces, imagínate si eso nos pondría a nosotros algo en la boca que nos jalara para atrás cuando vamos a decir cosas indebidas. 4. Mirad también las naves, luego habla de los barcos.
aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna tiene un pequeño timón ahí que da vueltas, ¿no? Pero el barco es gigantesco, gigantesco. Y se dirige con un timón muy pequeño. Ese timón pone el ejemplo que si eso fuera una lengua. Nuestra lengua es pequeña, pero dirige todo un cuerpo. Un timón pequeñito dirige todo un barco gigantesco. Gigantesco puede ser incluso, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Pequeño nuestra boca y nuestra lengua, pero puede hacer mucho bien o mucho mal. Y el 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Aquí habla del poder destructivo de la lengua. Un pequeño fuego, un pequeño fósforo lo echas en un monte y puede quemar cientos de hectáreas ahí y destruir toda la fauna, los árboles, los animales que allí conviven, ¿no? Imagínate, ¿no? Hoy, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos hacer? Hoy se incendia por las redes sociales. Hoy tienes un problema con un hermano, con un familiar, con un enamorado, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, y hoy vas al Facebook, vas al Twitter, vas al TikTok o no sé qué, y ahí expones todos tus problemas e incendias y todo el mundo sabe tu problemita, que era muy pequeño, una discusión de cocina, lo subiste a las redes sociales y se hace un gran incendio. Eso vemos la gran inmadurez que todavía hay dentro de los seres humanos. Proverbios, capítulo 18. Fíjate lo que dice esto otra vez a Proverbios. Proverbios 18, verso 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida. Mira si es importante, ¿no? Entonces, está en el poder, dice, la lengua. Y algunos cristianos creyentes malinterpretan este versículo, ¿no? Y dicen, yo quiero ser rico, quiero ser próspero, quiero un carro más grande, una casa más grande. Dios me tiene que bendecir, lo que digo con mi boca se tiene que cumplir. Son los cristianos caprichosos, inmaduros, ¿no? Que hay muchos de ellos, ¿no? Entonces se denomina eso la confesión positiva, ¿no? O sea, tú confiesas positivismo y eso te va a venir. No se refiere a eso, por si acaso. Eso es un invento nuestro, de manipular. Obviamente la palabra tiene poder, pero y sobre todo tienen poder para manipular también, fíjate, ¿no? Y manipulan mucho, muchas veces, ¿no? Por eso que dice que con nuestra lengua levantamos o destruimos, edificamos o derrumbamos. ¿Y cómo dirigimos nuestra lengua? Pues eso es demasiado importante, dice la Biblia, ¿no? Con un teléfono celular, un fijo, no importa, o redes sociales, usted puede hablar con una persona a 2.000, 3.000, 10.000 kilómetros, y cosa que antes era imposible, ¿no? Y una situación que ocurre en un sitio muy localizado, por ejemplo, en este país, pues en Australia, que serían o la India o la China o no sé, Nueva Zelanda, ahí se pueden enterar de cualquier cosa que está ocurriendo aquí a través de las redes sociales y con nuestra boca. Con nuestra boca. Por eso puede decir incluso mentiras, puede hablar alguien mal de una persona a muchos kilómetros de distancia con su boca a través del teléfono, las redes sociales. Por eso la boca es tan importante y la Biblia le da esa importancia porque podemos calumniar, podemos crear un rumor falso, porque las palabras vuelan. Debemos de cuidar mucho nuestra boca, mucho más de lo que hacemos. Santiago también, capítulo 3, poquito más al 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros
y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. O sea que puede ser también inflamada. O sea, imagínate que hay un fuego aquí y le echamos alcohol o gasolina. Eso se enciende mucho más, se inflama, ¿no? O sea, nuestra boca puede ser inflamada por el infierno. Imagínate, ¿no? Puede echarle gasolina o alcohol a nuestra lengua, espiritualmente hablando, obviamente, y de una cosa muy pequeña hacer una cosa muy grande, desproporcionada. Por eso la lengua puede hacer también mucho mal muchas veces. E incluso destruir relaciones, matrimonios, amistades. Yo he visto demasiadas veces cómo la lengua ha malas palabras por calumnias, rumores. La lengua ha hecho tanto daño que se han destruido familias durante años que no se hablan o no se miran o tienen una mala relación. ¿Por qué? Porque las inflama el infierno, les enciende, les contamina. Entonces, imagínate, ¿no? Qué desgracia puede ocurrir. Mateo 25, 41 al 45. El Evangelio se usa en Mateo. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, dice, al fuego eterno. No es un buen adjetivo. Preparado para el diablo. O sea, al diablo ya lo preparó su morada. Y a sus ángeles, a sus compañeros de viaje. Porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿Qué me importa? Tuve sed y no me diste de beber. No es mi problema, muchas veces decimos. No. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Fíjate, ¿no? Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, son creyentes, ¿no? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Si nosotros vamos a la iglesia. Entonces Jesús les respondió diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. O sea, hay un lugar para el diablo y sus ángeles, compañeros de viaje. Cuidado. A Lucero, a Luzbel, que se rebeló contra Dios y dijo cosas contra Dios. ¿Con qué? Con su boca. Y arrastró a una tercera parte de ángeles. Y arrastra a millones de almas aquí en la tierra. Pero millones de almas. ¿Pero qué es lo que dijo Lucifer? Pues habló cosas contra Dios. Y estos lo creyeron y le siguieron, pero otra gran mayoría se puso firme y no lo hizo. Y fueron fieles a Dios. Así pasa en el trabajo, en la congregación, en la familia, etc. Cuidado con la lengua mentirosa, calumniadora. A Luzbel, Lucero lo premió con el infierno. Y puede ser que a muchos los premie también con el infierno. No todos van a ser salvos. Por si acaso. Todos queremos ser salvos y buenos. Pero hay un juez justo que no somos nosotros. Es Él, que conoce cada detalle de nuestro corazón y de nuestras actitudes. Apocalipsis capítulo 12, verso 7 en adelante. Dice la palabra de Dios también esto. Después hubo una gran batalla en el cielo. En el cielo hubo batallas, dice. Y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel es de los buenos, diríamos, ¿no? De parte de Dios. Y luchaba contra el dragón, simbolizando a Satanás, a Luzbel, al lucero de la mañana. Y luchaban el dragón, o sea, Satanás y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, ya en el cielo la rebelión, la pelea no podía ser. Dice que fue lanzado
fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrastrados con él. No fue solo, sino con los ángeles. Ahí. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fíjate, ¿no? Cómo engaña con su boca. Su arma favorita es la boca, la lengua. Filosofías, religiones, en la educación, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Mucho de ello tiene que ver con la boca, con la información, con el mensaje. Si te das cuenta, ¿no? Entonces, crea muchas dudas. La más notoria es: si Dios es tan bueno, ¿por qué permite la guerra, el hambre? ¿Por qué permite la injusticia? Y es una pregunta un poquito ya cansina, por lo menos, ¿no? Entonces, si nosotros no buscamos a Dios, no honramos a Dios, si le damos la espalda a Dios, si lo sacamos de los colegios, de la familia, de nuestra boca, de nuestro corazón, ¿cómo le vamos a culpar a Dios si nosotros le hemos dado la espalda a Dios? Y le hemos dicho al Dios hombre, al humanismo, al Dios ciencia, a las religiones falsas, a las filosofías, al hombre quiere ser Dios, entonces saca a Dios de su ecuación. Entonces Dios no puede hacer mucho si nosotros no le dejamos entrar en nuestras vidas. Por eso, así Luzbel y el diablo siguen engañando a los seres humanos con mucha facilidad. Y tiene que al mundo entero está bajo su control, dice, bajo su engaño. Porque el problema de mucha gente es que le cree a él, porque él crea plataformas para ser creíble, obviamente, ¿no? Dice que fue expulsado del cielo y cayó en tierra. Fue ahí humillado y expulsado. Y claro, entró en el huerto Luzbel en forma de serpiente con Adán y Eva. Con que Dios ha dicho: no morirás, no te preocupes, Eva, serás como Dios. No hagas caso tanto de Dios, tú tienes tu decisión, Él no quiere tu bien. Tú puedes comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Por qué no vas a comer? Tú tienes tu propia voluntad, tú puedes decidir, nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer. Y eso ocurre hoy mismo, y ocurrió hace casi 6.000 años en el huerto del Edén. Es el mismo discurso, es en todas las generaciones y a todas las personas. Entonces, Dios aborrece la lengua mentirosa. Cuidado. Entonces, solo había un árbol que no podían comer. Seguramente había miles. Pero de ese en concreto dijo: no, porque vas a desprenderte de mí. La comunión conmigo se va a apartar. Pero no le importó eso. Prefería hacer su capricho, hacer caso a su ego. Y así nos pasa a nosotros. Preferimos nuestros caprichos, nuestro ego, nuestro orgullo. Siempre queremos tener la razón. A mí qué me importa, yo hago lo que quiero, yo sé lo que hago. Ese es nuestro discurso muchas veces, todos los días. Por eso, debido a nuestra naturaleza caída ahora, somos muy dados a fijarnos. Entonces, imagínate que hay un matrimonio que lleva 40 años felizmente casado. Y tienen hijos, incluso nietos. En un momento dado, este hombre ha tenido un desliz en la congregación. 40 años haciendo las cosas bien, pero al de 46 meses tuvo un desliz con una mirada, algo de su economía, algo que no consultó bien a Dios, no consultó con su esposa, y ha tenido una caída ahí económica, vamos a decir.
Entonces empieza la lengua a decir, ¿a ti qué te pasa? ¿Que cómo lo has hecho? ¿Qué pina? Que por acá, qué injusticia. Con un solo error se le viene todo encima. Por eso nuestro carácter es lo que alimenta nuestro corazón muchas veces. Por eso Jesús lo dejó bien claro. De la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces nuestra boca habla cada cosa que mejor si tendría una cremallera y la podríamos cerrar de vez en cuando. Y podemos domesticar animales, elefantes, jirafas, leones, tigres, caballos, salvajes, todas las fieras que eran un imposible, hemos podido domarlas. Fíjate, ¿no? Muchas de ellas, incluso exterminarlas, muchas de ellas también, ¿no? Pero imagínate que no hemos podido dominar la lengua, ni la ciencia, ni la tecnología, ni nadie ha podido domar la lengua. Sí, los animales, pero ningún ser humano, ninguna ciencia súper adelantada ha podido decir, mira, he controlado la lengua, la he sujetado, la tengo dominada. O sea, tranquilo. Las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta lo más profundo. Por eso las palabras tienen un poder tremendo. Y la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta dentro. Por eso por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor, fíjate, ¿no? Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No dice serás salvo tú y tu casa, no dice serás salvo tú. Serás salvo tú y tu casa, le dejo al carcelero de Filipo, por si acaso. No es para todos, aunque Dios lo puede hacer como Él quiera, obviamente. Santiago 1:26, ya para acabar, dice la palabra de Dios también algo bien importante. El Señor aquí nos dice, si alguno se cree religioso, yo conozco mucho la Biblia, yo voy a la iglesia, soy autoridad de la iglesia, yo escudriño, medito la Biblia. Vale. Eso está bien, gloria a Dios. Pero si usted se cree religioso, entre ustedes dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Es vana. Porque la religión pura, delante de Dios, delante del Padre, vamos a decir, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus problemas, en sus dificultades, en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. En la Biblia encontramos 89 versículos donde Dios nos advierte en contra de hablar mentiras, calumnias. Con las palabras puedes matar a una persona, matar una relación, aunque nunca hayas usado un arma, una pistola, una escopeta, un cuchillo, etc. Un pastor me dio un consejo hace años. Y yo pensé que me iba a dar un consejo cómo podía ganar más almas para Cristo. Y me dijo, cuando Dios quiere tratar algún problema en nosotros, sobre todo con la lengua floja, busca todos los versículos en la Biblia donde hablan de la lengua. Usted tiene un problema de orgullo, léelos, busca esos versículos, estúdialos, medítalos y empieza a aplicarlos en tu vida. Dios va a ir tratando y limpiando todo eso. Duele, pero sana. ¿Te acuerdas cuando a Jesús le trajeron la mujer adúltera? Que la habían cogido en el mismo acto de adulterio, venían con piedras, la ley autorizaba la muerte porque habían detectado en el mismo acto de adulterio. Adulterio era un pecado muy grave. Hoy día no pasa nada, pero la ley era muy estricta. Y venían con las piedras y Jesús estaba escribiendo en tierra. Y, Señor, la ley dice, hay que apedrearla. ¿Tú qué dices?
el que de vosotros esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Desde los más ancianos a los más jóvenes se retiraron. Se retiraron. Dios usó la misericordia y la verdad. Y a la señora le dijo, usted, cuidado, cuidado. Vete y no peques más. Para y perdón. Misericordia y verdad se corrige al pecador. Si tu hermana peca contra ti, vete al Facebook, ¿no? No, eso no es. Ve con él a solas. Habla con él. Si no, busca 2 testigos. O 3, ancianos, maduros, imparciales. Si aún así no hay manera, dice, vaya a la congregación y ya dígalo a todo el mundo. Y si no, eso no, hay que expulsarlo. Te imaginas, ¿no? A nadie le gusta llegar a eso. Por eso te voy a dejar con el Salmo 15 para acabar, verso 1 y 2. Y ahí te dejo este pequeño mensaje que es bien importante de las 6 cosas que aborrece Dios. Hemos dicho Salmos 15, 1 y 2. Te dejo en estos 2 versículos. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice, pregunta. ¿Quién morará en tu monte santo? Otra pregunta. Y la respuesta está en el versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, habla con la boca, verdad, primero dentro y luego fuera. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea, cuidado con nuestra lengua, con nuestra boca. Señor, sujétala, ayúdame a domarla, a entregártela a ti, porque la lengua floja es un gran peligro. Que Dios te bendiga.